¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, soy tu servidor Jorge Salazar y esta mañana quiero empezar contigo un estudio detallado acerca de las doctrinas en el orden de salvación. Deberíamos de empezar con la primera en el orden de salvación, sin embargo, vamos a empezar con la doctrina de la regeneración. La única razón para ello es porque precisamente este fin de semana fui invitado a predicar en una iglesia en la que están enseñando estos temas y me pidieron empezar precisamente con este tema. Y quiero compartirlo también para ti y por supuesto para todos aquellos que siguen nuestros canales en las redes sociales, en la página web y en el Instituto Bíblico. Como algunos de ustedes saben, yo soy parte de una organización que se llama World Serve Ministries y que apoyamos a las iglesias en lugares perseguidos del mundo, lugares donde los regímenes, los gobiernos activamente se oponen a la obra de Dios. Y lo que nosotros hacemos en World Serve, y es una organización que lo ha estado haciendo desde hace más de 45 años, es que llevamos Biblias a estos países, trabajamos con ministerios de niños, con matrimonios, y por supuesto capacitamos pastores y líderes de la iglesia para que se preparen en la palabra de Dios. Una triste realidad es que más del 85% de los pastores fuera de Norteamérica jamás han tenido acceso a una preparación bíblica. Muchos de ellos no tuvieron oportunidad de ir al seminario. Algunos incluso han sido simplemente han ido a las misiones o han preparado sus vidas para servir al Señor, pero por alguna razón no han podido estudiar la palabra de Dios, no han podido tener a su alcance recursos teológicos y bíblicos que les ayuden a estar equipados para el precioso llamado de Dios en el ministerio. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Una de las cosas que hacemos en los lugares de difícil acceso es que vamos al lugar donde ministran estos pastores y ahí durante una semana les damos un curso intensivo de la palabra de Dios. Hacemos esto 3 veces al año. Al cabo de 3 años hemos ido por todas las escrituras a una profundidad increíble y el resultado que hemos visto ha sido algo maravilloso. De manera que cuando te acuerdes de nuestros hermanos en países como Cuba, Vietnam, Centro y Sudamérica, Myanmar, o lo que antes era Birmania, China, Etiopía, Egipto, todos estos lugares, pídele al Señor, que el Señor les siga fortaleciendo, que el Señor les siga llevando de la mano y que provea para todas sus necesidades. Bien, pues quiero que me acompañes por favor al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 8 de Romanos a partir del versículo 7. Y a partir de esta escritura vamos a hablar de este maravilloso tema de la regeneración. ¿Qué significa esto del nuevo nacimiento? ¿Cuáles son sus implicaciones para nosotros? ¿Y cómo debemos responder a estas doctrinas que nos enseña la palabra de Dios? De modo que si lo tienes ahí, acompáñame, Romanos 8, versículo 7, y escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús ahora mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Mira, una de las cosas que aprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios es que el mensaje del Evangelio en realidad es un mensaje muy sencillo, es un mensaje simple, pero es un mensaje muy poderoso. Lo que el Evangelio nos dice es que en realidad nosotros nos rebelamos en contra de Dios por causa de nuestro pecado. Y es por esa rebelión en su contra que merecemos el justo castigo de Dios, es decir, la ira de Dios, una eternidad en el infierno. Sin embargo, gracias a la misericordia y al amor de Dios, Él se hace hombre y obedece perfectamente la ley en nuestro lugar. Y no solo eso, sino que va y paga el precio por nuestro pecado en la cruz.
sabemos que Dios acepta el sacrificio de Jesús porque le resucita al tercer día. Y lo que la Biblia nos enseña es que todos aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestro pecado, somos entonces reconciliados con Dios. Y ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos parte de la familia de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús. Ahora, si tú te has arrepentido de tus pecados y le has rendido tu vida al Señor Jesucristo, pues esto tiene sentido para ti completamente. De hecho, lo que no tiene sentido es por qué la gente no está buscando a Cristo cuando Él es el único camino para estar reconciliados con Dios. Digo, al principio de la pandemia vimos cómo la gente se estaban aborazando sobre el papel higiénico. ¿Por qué es que las iglesias no están siendo llenadas a carretillas de personas que buscan estar reconciliados con Dios para dejar de ser enemigos de Dios? Pablo nos da una razón aquí en el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, no nada más no quieren reconciliarse con Dios, sino que no pueden reconciliarse con Él. Y esta es la misma idea que tú y yo vamos a leer a lo largo del libro de Génesis. Es lo mismo que vamos a leer en Jeremías y todos los profetas, en los Salmos. Y también es la misma idea que Pablo nos escribió antes en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y eso es porque nos rebelamos en contra de Dios. Cuando nos rebelamos contra Dios, básicamente lo que hicimos fue decirle, ¿sabes qué, Señor? No te quiero, no te necesito. Es más, yo quiero tomar tu lugar. Eso es lo que hicimos. Nos volvimos idólatras y empezamos a adorarnos a nosotros mismos. Ponernos nosotros en el centro de todo y echando a Dios fuera de nuestras vidas. Y si te pones a pensar un momento, esa es la experiencia cotidiana que tenemos tú y yo. Todo siempre es acerca de mí. ¿Por qué no me respetas a mí? Quiero que se hagan las cosas a mi manera. Hey, ¿por qué van tan despacio en la calle? ¿Qué no ven que yo traigo prisa? Y entonces empezamos a pelear con nuestra esposa porque no hace lo que nosotros queremos que haga. Y nos resentimos con nuestros hijos porque no llegan a los estándares que yo quiero que lleguen. Nos peleamos con nuestros compañeros de trabajo porque no merecen el puesto que me debieron haber dado a mí porque yo sí lo haría bien. Hágase mi voluntad. Y si te pones a pensar, el primer mandamiento es tan simple y tan sencillo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sin embargo, nuestros corazones son tan idólatras como se puede ser. Incluso como cristianos, una vez una mujer creyente me dijo que ella no entendía por qué la gente era tan torpe como para no creer en Jesús. Y yo me acuerdo que pensé dentro de mí, claro, como tú eres tan inteligente, precisamente por eso es porque tú sí crees en Jesús. Claro que no. Claro que no. Efesios 2:11 nos dice que estamos sin esperanza en nuestros pecados, perdidos, sin Dios en este mundo. No nada más estábamos perdidos, sino que estábamos corriendo en sentido contrario de Dios. En otras palabras, lo que la Biblia nos dice es que sin la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, no queremos a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hijos de Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, aún después de ver la paciencia, el cuidado que Dios había tenido para con ellos? Al punto que Dios tiene que destruir toda la tierra y empezar de nuevo con Noé y su familia. Y sin embargo, no muchos años después, los descendientes de Noé construyen una torre. Y ellos hacen esta torre porque quieren crear un nombre para ellos mismos. Y tiene que venir otra vez el juicio de Dios sobre ellos en Babel. Porque somos tan cabezones a veces. Y Dios escoge a un hombre, y Dios escoge a una nación para poder traer su promesa de redención. ¿Y qué es lo que hicieron?
La historia del Antiguo Testamento es la historia de los hombres que han visto a Dios obrando de maneras maravillosas, de maneras milagrosas, y a pesar de todas las muestras de Dios, ellos siguen rebelándose y rebelándose y rebelándose en contra de Dios. Y llegas al Nuevo Testamento y te encuentras con los campeones de la ortodoxia, los guardianes de las Escrituras, aquellos que tienen las llaves para el reino de los cielos, los fariseos y los sacerdotes, haciendo complots para matar al único Hijo de Dios, al punto que públicamente proclamaron: nosotros no tenemos más rey más que el César, crucifícalo. Entonces, ¿qué hacemos? Y esa fue la pregunta que Nicodemo trajo delante de Jesús en Juan capítulo 3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que Jesús le está diciendo es: tú no puedes ser salvado a menos que nazcas de nuevo. Ahora, yo no sé tú, pero si a mí me dijeran esto, no te puedo salvar a menos que nazcas de nuevo, sería algo verdaderamente desalentador para mí. ¿Por qué? Porque nadie puede producir su propio nacimiento. ¿Escuchaste eso? Tú no puedes producir tu propio nacimiento. Y eso nos deja desahuciados. Eso nos deja sin esperanza. Sin embargo, déjame decirte que esto es lo más maravilloso que he escuchado, porque por un lado, si dependiera de mí, estoy segurísimo que ya habría fracasado, ya lo habría echado a perder. La Biblia dice que incluso mis buenas obras o mis obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios Santo. Así es de que si dependiera de mí, créeme, estaría completamente condenado. La pregunta es: ¿quién puede hacer que esto suceda? Juan capítulo 1, verso 9 dice algo interesantísimo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la clave, pon atención. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nacemos de nuevo solamente por la voluntad de Dios. No porque hayamos hecho nada o hayamos hecho algo, no porque queramos nacer de nuevo, sino porque Dios quiere salvarte. ¿Ves? Esa es la parte que me emociona. Esa es la parte en la que vamos a platicar más adelante acerca de esa maravillosa doctrina de la elección que nos dice que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, porque la salvación es del Señor. Él escogió tomar tu corazón y transformarlo. Él escogió regenerar tu corazón de manera que pudieras responder al mensaje del Evangelio gracias a la fe que Él puso en tu corazón transformado. Sin la intervención de Dios, escúchame bien, estaríamos perdidos en nuestros pecados y transgresiones, como un prisionero encadenado en el calabozo más profundo y oscuro, completamente esclavizados a los deseos pecaminosos de nuestra carne, a nuestros corazones idólatras. Pero Dios, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
¿Sabes? El problema es que queremos ser tan independientes, queremos ser tan autónomos, que incluso queremos robarle la gloria a Dios en nuestra salvación. Queremos pensar que nosotros lo hicimos. Sí, es la gracia de Dios, sí, es la misericordia de Dios, pero yo decidí seguir a Cristo. Y se nos olvida, dejamos de ver la parte que jamás habríamos podido decidir nada santo si no fuera por el cambio en nuestros corazones que hizo el Espíritu Santo de Dios. Y a lo mejor tú dices, permíteme un momentito, pastor. ¿Qué me dices del libre albedrío? ¿Qué no se supone que tenemos libertad para escoger a Dios o para escoger el mundo? ¿Dónde queda ese libre albedrío? Bueno, yo no sé a qué te refieres con libre albedrío. Tenemos voluntad, eso es definitivo, somos personas con voluntad, pero nuestra voluntad no es libre. No tenemos una libertad en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad, hermanos, está esclavizada a los deseos de nuestro corazón. Déjame te lo explico de esta manera. Si tú vas a un restaurante y tomas el menú, pues puedes escoger cualquiera de las cosas que aparecen en la carta. Por supuesto que eres libre en ese sentido de escoger lo que te plazca. Pero si el deseo de tu corazón es una hamburguesa jugosa, lo que vas a escoger invariablemente va a ser una hamburguesa. Por eso tenía yo problemas cuando era niño con mi papá, que nos llevaba a comer a algún restaurante lujoso y yo pedía cereal. Y mi papá estallaba en cólera y me dice, ¿cómo se te ocurre? Tenemos cereal en la casa. Y yo, pues sí, pero es lo que a mí se me antojó. Porque mi voluntad está esclavizada a los deseos de nuestro corazón. Y es por eso que leímos al principio en Romanos que no hay quien busque a Dios, porque nuestros corazones han sido cautivos por el pecado. Nadie busca a Dios. Todas las intenciones de los pensamientos de nuestro corazón eran de continuo al mal. Y por eso encontramos personas que dicen ser muy espirituales o que dicen estar buscando a Dios, pero no quieren tener nada que ver con la Biblia o no quieren tener nada que ver con Jesús. Gente que en realidad no están buscando a Dios, están buscando una excusa para sentirse bien consigo mismos, mientras terminan enredados en sus puntos de vista humanistas, cada vez más sumergidos en el lodo de sus deseos pecaminosos. Pero quiero que escuches las buenas nuevas en Tito 3:4. Fíjate lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esto es tan maravilloso porque lo que esto dice es que Dios está determinado a salvarte. Es lo que Dios está diciendo. Yo estoy determinado a salvarte. Voy a quitar ese corazón de piedra, voy a quitar ese corazón engañoso y profundamente enfermo que tienes y voy a poner un nuevo corazón en ti. Un nuevo corazón que pueda responder efectivamente al llamado del Evangelio. Un corazón por medio del cual te puedas rendir completamente a los pies de Cristo. Y si tú piensas en estas maravillosas verdades de la Biblia, tu perspectiva de la gracia va a crecer infinitamente. Porque antes de que dijeras algo, antes de que hicieras la oración del pecador, si es que así fue como tú lo hiciste, antes de cualquier cosa, el Espíritu Santo ya estaba transformando tu corazón. El Espíritu Santo ya había mudado ese corazón para que la semilla del Evangelio cayera sobre la tierra fértil. Y eso, queridos hermanos, eso es gracia. Ahora Pablo tiene mucho más que decirnos en este texto que estamos estudiando. Y se va a volver algo muy, muy práctico. En el versículo 8 escucha lo que dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, que es parte de lo que estábamos hablando. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y el punto que Pablo está haciendo aquí en el contexto de Romanos es que mientras antes no podíamos agradar a Dios, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que el Espíritu Santo está en ti, ahora que estás vivo en Cristo, ahora sí puedes responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que ahora sí buscas a Dios. Es por eso que ahora sí te deleitas en la palabra de Dios. Es por eso que ahora sí quieres complacer a tu Salvador, porque Él ha transformado tu corazón y te ha dado uno nuevo. Yo me acuerdo hace algunos años estábamos plantando la iglesia en La Paz, Baja California Sur, y estábamos en un pequeño grupo de estudio bíblico y una de las personas preguntó, oiga pastor, ¿cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Y antes de que yo le pudiera contestar, otra persona que estaba ahí respondió, bueno, yo sé que yo he nacido de nuevo, porque ahora ya no puedo pecar a gusto. Y claro, ya no podía pecar y sentirse a gusto con su pecado como antes de que ella fuera cristiana. De manera que cuando tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti, eso quiere decir que has sido cambiado radicalmente. Eso quiere decir que tu destino ha cambiado radicalmente y eso quiere decir que tu lealtad debe cambiar radicalmente. Tu mente tiene que ser transformada para conformarse a la imagen de Cristo. Pero ahora puedes colaborar con el Espíritu Santo. Y eso es lo emocionante, que Él ha transformado tu corazón y ahora tú quieres complacerlo. ¿Sí ves la diferencia? ¿No te parece glorioso? Entonces lo que la doctrina de la regeneración nos está diciendo es que puedes complacer a Dios, que puedes vivir una vida de obediencia, una vida que se rinde completamente a Él, porque Él ha transformado tu corazón. Claro que cuando naces de nuevo, pues eres un bebito. Y necesitas crecer en madurez y necesitas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para alcanzar esa madurez. El problema con el nuevo nacimiento, si queremos llamarlo un problema, es que nuestro corazón ha sido transformado, pero aún traemos la ideología y las prácticas del viejo hombre. Por ejemplo, si tú tenías un punto de vista panteísta acerca de Dios y pensabas que Dios estaba en los peces y que Dios está en el árbol y que Dios está en el río y que todos somos Dios, pues puede que hayas nacido de nuevo, pero ¿sabes? No conoces a Dios. Todavía tienes un falso punto de vista acerca de quién es Él. Y por eso es que necesitas crecer en el conocimiento de Dios tal y como Él se revela a sí mismo en las Escrituras. Y esto es un proceso gradual. Es un proceso gradual que vamos a aprender más adelante en esta serie que se llama santificación cuando lleguemos a este tema. Pero la parte que me alienta es que con tu nuevo corazón y con el poder del Espíritu Santo, ahora tú puedes despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre en Cristo Jesús. Ahora tu corazón regenerado ya no disfruta los chistes de doble sentido, ya no disfruta las conversaciones entre hombres que antes disfrutabas con tus amigos. Ahora tu corazón regenerado ya no disfruta los programas de Netflix cuando se están burlando acerca de las cosas de Dios o cuando están mostrando contenido inapropiado. Ahora tu corazón regenerado ya no te deja estar en paz cuando le gritas a tu marido, porque entonces te sientes incómoda. Sabes que has hecho algo mal. Este nuevo corazón te hace crecer cada vez más en compasión, en amor, en servicio, en disposición. O debería de ser así, porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. De manera que si a veces te sientes como que estuvieras perdiendo la batalla, como que no tienes lo que se necesita, como que sigues pecando y no llegas a los estándares de Dios, si sientes que estás al final de la cuerda y que estás a punto de perder toda esperanza acerca de ti mismo, déjame asegurarte algo. Estás en lo correcto.
estás en lo correcto, somos así. Y por eso es que necesitamos a Jesús, porque Él ha cumplido perfectamente en nuestro lugar. Pero déjame decirte algo más, algo que creo que te va a dar la seguridad que necesitas. Escucha lo que dice el último versículo que leímos esta mañana. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y yo sé que cuando leímos un versículo como estos, a veces de primer vistazo nos quedamos un poco confundidos. Pero lo que este verso nos está diciendo es que el Padre, el que levantó a Jesús de entre los muertos, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad completa, te va a dar vida. La Trinidad completa están involucrados. Estabas muerto en tus transgresiones, estabas muerto en tus pecados, pero cuando naces de nuevo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, se va a asegurar de que llegues a la meta. Se te ha dado vida eterna. Y sabes, no hay manera en que Dios pueda fallar. No hay manera en que no vea tu salvación completada. Porque nunca ha dependido de ti. Siempre ha dependido de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? Pues nos toca disfrutar la gracia de Dios con un corazón agradecido. Nos toca vivir para aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros los pecadores. Nos toca responder en obediencia, porque ahora podemos obedecer a Dios, no porque es nuestro deber, sino porque tenemos un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Y podemos responder en confianza. La confianza que fluye de entender su palabra. Que fue Dios el que estuvo determinado en salvarnos y en darnos una nueva vida. Pero también la confianza que nos impulsa a compartir el Evangelio, especialmente con aquellos cercanos a nosotros, aquellos que han visto a Dios obrando en tu vida y que han visto cómo Él te ha transformado y cómo Él te ha llevado de la mano a lo largo de tu caminar. Puedes compartir el Evangelio incluso con un valor renovado, porque sabes que no depende de tu elocuencia, que no depende de tus argumentos, sino que depende de Dios, quien está trabajando en los corazones de tus amigos y de tus familiares. Estas verdades en la palabra de Dios, hermanos, deben darte la confianza de que siempre va a haber una cosecha en el reino de Dios, para que puedas alabar al Señor de la cosecha por lo que Él ha hecho en ti y por medio de ti, para la gloria de Dios Padre.